Vivo Deporte. Entrevista. Está con nosotros Francisco Estrada, mejor conocido en el mundo del running como Frank. Él es fundador y director general de Total Running, una de las empresas más importantes en la organización de carreras. Algunos de los eventos que hacen, y seguramente les van a sonar, son los famosos splits de Adidas, las carreras de Marvel, por decir solo algunas de ellas. Frank nos va a contar cómo empezó con Total Running, nos explicará cómo deciden dónde hacer una carrera, cómo hacen la ruta, toda la planeación y la logística, qué se necesita para operar una carrera de running en la ciudad complejísima, Ciudad de México. ¿Cómo estás, Frank? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí, porque pues también tú atraviesas la ciudad para poder acompañarnos. Dime, ¿hace cuánto tiempo y por qué decidiste emprender este proyecto tan exitoso que es Total Running? Mira, yo en lo personal empecé a hacer ejercicio y a competir desde los 13 años, o sea, hace muchos 20 años, no más, como 30 y tantos años. Ajá. Y desde que empecé a competir me gustaba muchísimo el mundo de las competencias. Empecé a hacer triatlones antes que hacer carreras. No había tantas carreras en esa época, obviamente, y me enganché mucho con ese mundo. Llevo trabajando en esta industria 15 años, de los cuales 7 años ya es con Total Running, y los otros 7 fue con la empresa, bueno, otra empresa en la que hice mis pininos. Y ¿Que pues organizan carreras también? Organiza carreras, Okay. una empresa O sea, muy grande que no se pueden decir marcas, no tengo ningún problema, es Emoción Deportiva. Trabajé 7 años, ahora estoy con Total Running desde hace 7 años. Y bueno, pues ya 15 años en la industria, haciendo pues, de todo tipo de eventos. Algo ya sabrás, ¿no? Sí, algunas cositas. ¿Cuántas carreras manejan al año, Total Running? Ahorita tenemos 45 eventos al año. ¿Cuántas son tuyas y cuántas nada más operan? Nuestras Más o son 18 y el resto, hay que hacer la cuenta, como 30 son de clientes que nos contratan para producir los eventos. ¿Cuáles son algunas de tus carreras de Total Running más emblemáticas? Nosotros tenemos en México, por ejemplo, la licencia de Color Run. Son, seguramente habrán escuchado de ellas, son carreras muy recreativas, muy divertidas, muy de mucha música, mucho color, no tanto para ir a hacer marcas. Ahorita que mencionaban lo del kilómetro vertical, acabamos de firmar con la ISF, la International Skyrunning Federation, el traer el serial Skyrunning a México. Entonces a partir de este año tenemos 4 eventos de Skyrunning, en algunos estamos buscando que haya kilómetro vertical. No es fácil porque como lo acaban de mencionar, me invitas. no, Kilian trae la agenda muy ocupada. Y cobra mucho. Y pues, no tanto, trae una agenda tremenda. Pero traemos las carreras de Skyrunning, Que traemos son los carreras de splits montaña, Adidas. ¿no? Para que la gente ubique. Son carreras de montaña y dentro de las características de Skyrunning es que tienen que tener una altimetría ruda, complicada, muy técnica. Tienen que tener en la modalidad de Skyrunning Ultra, tienen que ser más de 50 kilómetros y con más de 2,000 metros de ascenso. Uf. Kilómetro vertical, lo acaban de decir, son 5 kilómetros con un ascenso de 1 kilómetro, entonces es brutal la demanda física del evento, claro. ¿no? Ok. Oye, Frank, el primer paso para planear una carrera es pensar en el recorrido, ¿no? Evidentemente. Pero ¿qué retos implica definir la ruta para una carrera en un lugar como la Ciudad de México? Pues el principal reto no es tanto definir la ruta, sino encontrar una fecha y encontrar un lugar disponible. O sea, hoy por hoy es decir, ¿dónde la vas a hacer en la ciudad? Desde ahí es Sí, complicado. depende también mucho de los intereses del organizador, ya sea propia o de algún cliente nuestro, qué es lo que quiere hacer en su carrera, a quién va dirigido, qué quiere hacer al final, qué tipo de experiencia quiere otorgar. Si quiere hacer un concierto al final, que se vale, tenemos que pensar en algún lugar que tenga una explanada con el espacio suficiente para montar un escenario y para montar cosas en la meta. ¿En todo eso ustedes los asesoran cuando se Sí. acercan a buscarlos? Sí, creo que la primera pregunta que hacemos cuando nos busca alguien para hacer una carrera es, ok, pero ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué quiere hacer una carrera? Esto es bien importante porque muchas veces no tienen bien claro cuál es el objetivo de la carrera, a quién va a ir dirigido la carrera, qué tipo de experiencia quieren otorgar, si quieren que sea muy para niños, muy familiar, muy para el corredor técnico que va por sus marcas y por sus tiempos promedio, etcétera, etcétera. La distancia tampoco saben muy bien. Entonces, en función de todas esas preguntas, ya pensaremos como segundo paso en qué propuestas de venues o de lugares hay que sugerirle al cliente o a nosotros cuando es un evento propio. Dependiendo también la cantidad de corredores, es el espacio y las rutas que podemos pensar, pues por el ancho de las vialidades, por qué zonas vas a cerrar, si es en vía pública y es una carrera de 500 corredores, pues no vas a cerrar Reforma, porque son muy pocos corredores para cerrar Reforma, entonces tienes que pensar en lugares... ¿Cuáles son los lugares más comunes, en 10 segundos dinos los lugares más comunes para hacer carreras en la Ciudad de México? Reforma, Chapultepec, esos son los más comunes, después por tema de costo ya no es tan fácil, pero la UNAM sería uno, el infield del hipódromo sería otro,
Ya es difícil hacer en zonas residenciales carreras, pero por ahí Coyoacán una que otra se hace, en el Pedregal una que otra, en Santa Fe una que otra. Ok, perfecto. Estamos en Vivo Deporte platicando con Francisco Estrada de Total Running. Vamos a un corte y regresamos. Vivo Deporte. Estamos platicando con Francisco Estrada, mejor conocido como Frank, fundador y director general de Total Running, uno de los más importantes organizadores de carreras en México. Frank, entonces nos estabas platicando que el primer paso es definir el lugar de la ciudad donde se va a hacer, en función a las necesidades del cliente. Una vez que determinan dónde, ¿cómo es que marcan y definen ya exactamente la ruta, salida, meta y recorrido? Bueno, una vez definido el lugar, consensado con las autoridades respectivas, porque hay un calendario de carreras ya autorizado por el Instituto del Deporte. Entonces, encontrar un lugar en vía pública para hacer una carrera a estas fechas, en marzo, para este año, es muy, muy complicado. Entonces, tenemos que pensar en lugares, entre comillas, privados, como Chapultepec o como el Infield, como el UNAM probablemente, para encontrar rutas y lugares para hacer carreras. Definido eso, en función de la cantidad de participantes y del espíritu del evento o de la producción que requiere el evento, ya empezamos a definir tanto zona de salida y meta, el layout del montaje de todo, un plano, tal cual, y el diseño de la ruta. El diseño de la ruta, dependiendo del evento, el primer paso es diseñarla en Google Earth. Ok. Que es una herramienta que muchos conocerán, de medición, de mapas, que si lo sabes usar muy bien es muy exacto, es muy preciso. O sea, con el mouse vas marcando. Hay que saber hasta cómo usar bien el mouse, porque si lo haces bien casi te da la distancia exacta. Los eventos que son muy técnicos, medios maratones, que tienen premiaciones importantes, en los que se pueden romper récords interesantes, sí tenemos que medir las rutas con un agrimensor. El agrimensor es una persona que está muy bien capacitada por la Federación de Atletismo y por la IMSS y por la IAF, que usa una técnica de medición muy específica con un aparatito que se llama contador Jones, que se pone en la rueda de la bicicleta y que va midiendo tal cual desde el punto que se definimos como salida, mide toda la ruta con la bicicleta hasta la meta. Suena bien fácil, pero es una chamba muy técnica, complicada, porque tienes que tener la vialidad cerrada para medir. No puedes tú medir una carrera en Reforma con la vialidad abierta, porque se tiene que medir. Este también es un tip a los corredores, que seguramente muchos lo saben. Los corredores que quieran romper una marca personal, tienen que correr una ruta siempre tomando las tangentes más cerradas. Quiere decir que si va a haber una curva hacia la izquierda, tienen que irse como en tangente y llegar a esa curva pegados a la banqueta de la izquierda. O sea, no abrir, como que cortar por dentro. Exactamente, como cortar por dentro la curva. Y el agrimensor tiene que medir exactamente igual. Entonces no puede con su bicicleta de repente pararse en el semáforo y cruzarse el semáforo caminando en perpendicular y seguir caminando la ruta, porque eso implicaría que mediría más la ruta. Okay. Entonces hay una serie de cuestiones técnicas bien interesantes que un buen agrimensor las cuida mucho, pues para que la ruta sea exactamente lo que se promueve. Sigue imponiéndose el método tradicional de la bicicleta. Ese es un método, sí. No tiene que ser exacta la medición. Sí, es el único método, de hecho, hasta el día de hoy, y tiene muchos años usándose. Tú ves el aparatito, no puedes creer que se siga midiendo, porque es una cajita metálica, mecánica, que tal cual lo que hace es medir las revoluciones de la bicicleta. O sea, cuántas vueltas da la rueda en una distancia de 100 metros. Así se calibra este contador Jones. Pone el agrimensor una línea de 100 metros metálica. Tiene que ser en la mañana a cierta temperatura, porque si no el metal se expande y ya hay cierto rango de error ahí. Ya que calibra el contador, que es una labor que le toma como 20 minutos o media hora, o a veces más, ya empieza a medir. En maratones, pues es una labor medio titánica. Se toman 2 días o 3 para medir un maratón y que sea exacta la medición. El corredor que corra en un maratón grande con muchos corredores, con avenidas anchas, que no corra tomando las tangentes más cerradas, seguramente le va a medir más el GPS de la distancia anunciada, que son los 42.195 metros. ¿Y la diferencia de un GPS con un agrimensor, cuando ustedes miden con Google Earth o GPS? Pues puede ser, la verdad es que los GPS y el Google Earth ya son muy precisos. Hay GPS que tienen una precisión pues muy exacta, pero siempre hay un margen de error. Y para que te dé un aval la Federación de Atletismo y la IMSS y la IAF, para que te certifiquen tu evento, que tiene el aval de operación, tiene que estar medida con el agrimensor. Aunque sea medida con el GPS más preciso del planeta, tiene que ser un agrimensor con esta técnica del contador Jones. Eso está padre. Bueno, ya para que imaginarnos, ya tienes definido el recorrido, ya está bien medido y ahora viene el proceso de planeación y organización ya del evento como tal.
¿Con qué anticipación, qué áreas, cuánta gente se involucra? ¿Cuánto tiempo antes empiezas a organizar un evento? Teniendo definido la ruta, el lugar y los permisos, que es el primer paso y a veces es el más complicado incluso, sugerimos que por lo menos un cliente que hace una carrera piense en 3 meses previos al evento para empezar a organizarla. ¿Cuánto tiempo te toma hacer unos permisos, que dices que es la parte más complicada? No es tanto la gestión, lo que tienes que hacer, y sobre todo en la Ciudad de México y en las ciudades importantes del país y del mundo ya, hay un calendario autorizado. Entonces, yo pedirle un permiso al gobierno de la ciudad de hacer un evento en Reforma este año, no me lo van a dar. No porque no me lo quieran dar, sino porque ya no hay fechas disponibles. Yeah. Entonces, teniendo el permiso, realmente se requieren como 45 días de que metes los papeles a que te den los permisos de delegaciones y protección civil, etcétera, etcétera. Lo complicado es tener la fecha con el Instituto del Deporte. Oye, de promoción y de merca, ¿qué hacen? ¿Cuántas personas están contigo? ¿Cómo es? Nosotros en Total Running somos 20 personas, de los cuales del área de mercadotecnia son 4 personas que se dedican tanto a promoción, mercadotecnia, toda la cuestión de diseños, la producción de los insumos de todos los eventos. Hay otra área de operaciones, hay otra área de sistemas, técnica. Dime una cosa, en producción, ¿cuánta gente hay? ¿Es lo más complicado? No, todo tiene su complicación. En el área de operación, la llevamos nosotros, hay 6 personas de planta, más las que se integran ya el fin de semana del evento, que pues, pueden ser entre staff, pueden ser entre 200 hasta 500, 600 personas, dependiendo del evento. Ya, esos serían voluntarios, ¿no? Muchos son voluntarios, de planta pues son los 20 que tenemos en la oficina, más coordinadores que sí trabajan con nosotros casi todos los fines de semana, aunque no estén de planta, y trabajan por evento. Más o menos, ¿cómo calculan la producción de los eventos? O sea, la producción de playeras. En función de naranjas, no sé. de la cantidad de corredores. Siempre todos los eventos tienen que tener, se hace como paso número 1 también, hablando de las etapas, lo número 1 es hacer un presupuesto. El presupuesto tiene costos variables y costos fijos. Los variables son los insumos que se le va a dar al corredor, las playeras, las medallas, el cronometraje, los seguritos para el número, gorras, si hay gorras, etcétera. Entonces, si definimos en función con el cliente que quieren ser 3,000, se hace un presupuesto para 3,000 y la producción se piensa también en 3,000 corredores. Ya por experiencia sabemos qué tipo de montaje que tenemos que tener para atender a 3,000 corredores, pues, con toda la seguridad ¿Y cuánto tiempo antes tienes que mandar a hacer esas 3,000 playeras? Dependiendo, como 3 semanas antes. 3 semanas antes, es decir, hasta que aquí tengo para poder mandar a hacer. Sí, como 3 semanas antes todavía podemos o subirle o bajarle. Ya 15 días antes o una semana antes, si queremos subirle o bajarle, ya es muy complicado porque ya tenemos que tener producido todo. Y no podemos quedarle mal al corredor de que no haya medallas o playeras o algún insumo, ¿no? Claro. Oye, Frank, nos quedan 2 minutitos. Dinos, ¿cómo es el día de la logística de la carrera? ¿Cómo es la logística el día de carrera? ¿En qué momento empiezan a montar ya las vallas? Depende del área que trabaje en el evento. El área de operaciones es quien más friega se pone. Ellos, dependiendo del evento, en muchos casos no duermen toda la noche anterior. Y digo depende del evento porque en algunos casos nos dejan montar desde la mañana previa, cuando son venues cerrados, privados. Pero cuando es en vía pública, casi siempre nos dejan montar ya en la noche del día previo, hablando de 11, 12 de la noche, que se cierra la vialidad únicamente en la zona de montaje y la gente de operaciones pues se queda toda la noche montando. La gente que opera en el evento, que trabaja en el evento, normalmente llega como a las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, dependiendo, y dependiendo del evento también. Si es una distancia muy larga, si es un maratón, pues tenemos que llegar antes porque toda la logística de llevar al staff a la ruta, supervisar bien los cierres de vialidad, montar las hidrataciones, todo esto requiere más tiempo. ¿A qué hora cierran la vialidad? La vialidad depende del evento, pero normalmente en la Ciudad de México, en vía pública, la cierran como una media hora, 40 minutos antes de que arranque la carrera. Okay. ¿Y la zona de salida y meta sí se cierra desde la noche anterior, que es donde está el puente de meta y todo ¿Cuánta gente de tu equipo está el día de la carrera trabajando? También todo depende de la cantidad de participantes y los servicios que vayamos a dar. Promedio yo creo que serán entre 100 y 200 personas. En los eventos grandes hay eventos en los que hay hasta 600 voluntarios y staff en toda la coordinación de ruta, los servicios, activaciones, todo el show que se ve en los eventos. Es un poco estresante la operación de una carrera. Sí, hay que cuidar muchos detalles dependiendo del evento. Ciudad de México ha cambiado mucho el tema de la cultura de los eventos deportivos en Ciudad de México. Hay delegaciones en los que te cierran muy bien la vialidad, hay otros en los que no. Y en esos el estrés es tremendo. Okay. ¿Tus datos de contacto, Frank? Toda la información de los eventos está en www.totalrunning.com. Mis datos personales me pueden encontrar en Twitter en frank_mex. Perfecto. Gracias por estar con nosotros. Frank Estrada, estamos en Vivo Deporte, W Deportes. Regresamos. Vivo Deporte.